Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí. Buenas tardes, doctor. Vamos a tener nuestra sesión de video hoy día. El tema es colecistectomía y exploración de vías biliares. Vemos acá en la imagen la vesícula biliar, un órgano intraabdominal ubicado en la cara inferior del hígado, a la cual tiene una inserción, como ven ustedes. El conducto cístico que le continúa se encarga de unir el contenido de la vesícula con los conductos biliares. La unión del cístico con el hepático común que estamos señalando va a formar la vía biliar principal o conducto colédoco. Como ven ustedes, tiene una porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intramural en la ampolla duodenal. Vemos que las vías biliares pueden ser extrahepáticas como las que hemos descrito, pero también hay vías biliares intrahepáticas en el espesor del parénquima hepático, donde comienza a formarse dentro de las células hepáticas y los conglomerados de ellas la bilis, que se va a transportar a través de estos conductos intrahepáticos, ¿no? Que finalmente, mediante el hepático derecho e izquierdo, van a formar el hepático común, que se unía con el conducto cístico, como dijimos, y forma el colédoco. La unión del cístico y el hepático común tiene variantes anatómicas. Es un detalle importante al momento de la cirugía, porque permite hacer una colecistectomía segura sin dañar la vía biliar. Hay que reconocer esa unión cístico-bacinete y la unión del cístico con el hepático común. Hay que estar bien centrados en la anatomía del paciente para evitar lesiones de la vía biliar. Vean ustedes cómo hay diferentes tipos de inserción y hay que tener presentes todas. La irrigación de la vesícula se da a través de la arteria cística, que en la mayoría de casos es rama de la hepática derecha y se ubica dentro del triángulo hepatocístico que vamos a ver más adelante. Y ella conforma también parte del triángulo de Calot. Pero algunas veces no va a ser solo rama de la arteria hepática derecha, puede ser rama de la arteria gastroduodenal, de la arteria hepática propia, ¿no? Como vemos acá, o puede ser rama de la hepática izquierda, o puede ser rama de la mesentérica superior. Entonces hay diferentes variantes anatómicas. Esta vesícula biliar que estamos viendo, en algunos casos tiene que ser extraída, cuando tiene cálculos, cuando tiene pólipos, son pólipos de más de 1 centímetro, o son pólipos múltiples, o son pólipos que se acompañan de dolor abdominal, tiene indicación de retirarse. La colecistectomía hoy en día es por vía laparoscópica, es el gold estándar. Y para esto hay técnicas quirúrgicas. Hay 2 técnicas quirúrgicas reconocidas. La técnica francesa, en la cual el paciente, como ven ustedes en el gráfico, se encuentra echado en la mesa quirúrgica y el cirujano se encuentra entre las piernas del paciente y los ayudantes a los lados. La técnica americana, el paciente también echado, pero con las piernas juntas y el cirujano se encuentra al lado izquierdo del paciente, los ayudantes a los lados. Ya sea en técnica americana o en técnica francesa, se van a disponer de 4 trócares, 2 de 10 milímetros, 2 de 5 milímetros, los cuales van a servir para el trócar óptico, ingresa a la cámara, y los demás para los trócares de trabajo del cirujano, los que están en rojo, y el que está en azul para el trócar del ayudante, ¿no? Entonces, de esta manera se va a permitir realizar una cirugía mínimamente invasiva con puertos de 5 y 10 milímetros a través de los cuales el paciente va a operar, con menos dolor posoperatorio, más rápida recuperación y un efecto estético mucho mejor para el paciente. Cuando disecamos la vesícula, las colecistectomías pueden ser llamadas directas cuando la disección es del fondo hacia el ilio o hacia el pedículo vesicular, o indirectas cuando la disección va del pedículo vesicular hacia el fondo.
hay alguna manera de enfocar esto de manera mixta. Cuando se empieza a nivel del pedículo, se diseca, se hace control vascular de la arteria cística y luego se va del fondo hacia abajo. Se combinan las dos, tanto la indirecta como la directa, por lo tanto se le llama técnica mixta. Otra manera de clasificarlas es cuando dejamos un segmento de la vesícula biliar en la cirugía. Se llaman colecistectomías parciales. En algunos casos, el triángulo hepatocístico y el triángulo de Calot, que vamos a ver más adelante, están muy inflamados, están muy fibrosados cuando los cuadros de inflamación vesicular tienen más de 3 días. Pueden tener una semana, 2 semanas. Y esa zona está muy fibrótica, muy inflamada, y si uno insiste con la disección podría lesionar la vía biliar. Por lo tanto, en esos casos se prefiere dejar este segmento en la colecistectomía y realizar una colecistectomía parcial, dejando parte del bacinete. Eso se llama colecistectomía Lotorec. Como ven ustedes, no se va a poner un clip. Lo que estamos señalando es que con una tijera se corta y luego con un hilo se van a poner puntos y se sutura esa zona, ¿no? Es una colecistectomía parcial. En este caso también cuando se hace este tipo de colecistectomía y se ponen puntos, se deja un drenaje, porque cuando pasa la inflamación, cuando pasa el edema, probablemente filtre un poco. Por eso se puede dejar un drenaje. Otro tipo de colecistectomía mixta es cuando se deja el lecho vesicular que está adosado en el hígado. Esa pared de la vesícula que está adosada en el hígado, cuando hay una colicitis aguda de muchos días, también puede sangrar mucho. A veces se prefiere solo sacar la parte de la pared vesicular que no está insertada en el hígado y se deja la que está en el lecho hepático, ¿no? Esto se llama una colecistectomía a lo Martán, ¿no? Y este lecho que queda se electrofusiona. Bueno, nos dirigimos a la zona del bacinete, del borde inferior del hígado, del conducto hepático común. Estamos describiendo de esta manera el triángulo hepatocístico, que tiene lados, como todo triángulo. Uno es el conducto hepático común, otro es el reborde hepático y otro es el conducto cístico. Esta es una zona de mucho cuidado porque hay estructuras delicadas que si se lesionan pueden causar morbilidad y hasta mortalidad en el paciente. Entonces, dentro de este triángulo hepatocístico está cruzando la arteria cística, como estoy señalando. Y al cruzar la arteria cística, este triángulo determina un triángulo más pequeño dentro del triángulo hepatocístico. Este triángulo más pequeño, que tiene como lados el conducto hepático, el conducto cístico y la arteria cística, se llama triángulo de Calot. Entonces, dos triángulos, uno más pequeño que el otro, o uno más grande que el otro. El más grande, triángulo hepatocístico. Sus lados, conducto hepático, conducto cístico y reborde hepático. Y dentro de él, el triángulo de Calot. Sus lados, conducto hepático, conducto cístico y arteria cística. Lo mismo, todo esto es el hepatocístico, todo este triángulo, y solo el que está con cuadrículas es el triángulo de Calot. Al disecar todas estas estructuras descritas en los triángulos, en esta zona, se deja una ventana, un espacio, donde se determina todo lo anteriormente dicho, reborde hepático, conducto hepático común, colédoco más abajo, conducto cístico, bacinete, unión cístico-bacinete, arteria cística dentro del triángulo hepatocístico. Toda esa visión, cuando se diseca la grasa, se llama visión de seguridad de Strasberg o visión crítica de Strasberg. Esta se ha estudiado y es la mejor forma de evitar lesiones de vía biliar. Si uno determina esta visión de seguridad de Strasberg o visión crítica de Strasberg, tanto por la cara anterior, gira el bacinete y también la ve por la cara posterior, sin ninguna duda, es un arma muy importante para evitar lesiones de vía biliar. Se recomienda no
clipar ni cortar ninguna estructura antes de no reconocer de esta manera todos los elementos de esta visión crítica de Strasberg. Miren, se ve todo y todo disecado, digamos. Entonces, hasta ese momento, idealmente no deberíamos ni clipar ni cortar nada. En cuanto a la coleocolitiasis, son cálculos ya no en la vesícula biliar, sino a nivel de la vía biliar, ya sea conductos biliares, conducto hepático, conducto colédoco, ¿no? En su parte superior, media o inferior, en su desembocadura. Esta coleocolitiasis puede dar síntomas también, al igual que los cálculos de la vesícula biliar, o puede ser silente. Muchas veces pacientes que llegan a la consulta por cálculos de la vesícula tienen coexistentemente cálculos de la vía biliar, ¿no? Y uno, dentro del preoperatorio de la vesícula, tiene que pedir exámenes de laboratorio que nos ayuden a descartar esa coexistencia. Más o menos un 14% de pacientes con todo negativo, o sea, colédoco de poco diámetro, menor de 7, pruebas hepáticas normales, ¿no? Sin ningún marcador, todo normal, podrían tener coexistencia de cálculos en la vesícula y cálculos en la vía biliar, ¿no? Miren ustedes las diferentes variantes anatómicas de la división de las vías biliares. Y vemos ahora la irrigación de la misma, la vía biliar, la vemos acá, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, su unión con el cístico, conducto colédoco. Vemos a los lados un par de arterias que reciben ramas de la arteria hepática propia hacia arriba y de la gastrodenal hacia abajo, y establecen una circulación lateral en el colédoco. Si hiciéramos un corte transversal de la vía biliar y pusiéramos esto en sentido de las agujas de reloj, habrían una arteria que corre a horas 3 y otra arteria que corre a horas 9. Y son dependencia de la arteria hepática derecha por arriba y de la gastrodenal por debajo. Más de lo mismo. La existencia de la coleocolitiasis se puede diagnosticar inicialmente como sospecha clínica, se piden exámenes de laboratorio, pero las imágenes son muy importantes para ubicar el número, la cantidad y el tamaño de cálculos y con eso determinar el manejo del paciente. Las pruebas que se pueden solicitar son colangioresonancia, que es una prueba no invasiva y que ustedes permite ver los cálculos como ustedes ven acá, ¿no? Cálculos de la vía biliar principal, o acá. Se pueden pedir también estas pruebas y encontrar múltiples cálculos. Cuando hay más de 6 cálculos se llama pancoleocolitiasis. Asimismo, podemos encontrarlos a través de la CEPRE, que es una endoscopía especial que pinta la vía biliar. Es una prueba diagnóstica, pero a la vez también terapéutica, porque aparte de pintar la vía biliar y encontrar el cálculo, este endoscopio puede entrar con una canastilla de Dorme y retirar los cálculos. Finalmente, otra prueba que nos sirve es la colangiografía intraoperatoria. Uno intraoperatoriamente hace esta prueba y determina, como ven ustedes, cálculos de la vía biliar y puede definir el manejo si es en la misma hospitalización o se deja para después. Estos cálculos se van a retirar por vía de exploraciones de vía biliar. Esta exploración empieza con una colangiografía intraoperatoria. Luego de esto y determinado que hay cálculos, se hace una coledocotomía, una incisión en el colédoco, a través del cual van a ingresarse diferentes estructuras, algunas que pueden inclusive dejar ver la luz de la vía biliar. En este caso están representando un catéter de Fogarty que se introduce y distalmente se infla el globo. Tiene un CAF. Al jalar ese globito y la sonda con él, van a arrastrar los cálculos que estén en la vía biliar y los van a retirar. Asimismo, se puede ingresar con sondas, como una sonda Nelaton, e instilar agua de manera, con manera fuerte, forzada, creando turbulencia del agua, lo cual va a hacer que el cálculo que está
tanto hacia arriba o hacia abajo en la vía, salga. Otra manera de hacer la exploración de vía biliar es con un coleocoscopio. Es un endoscopio que ingresa a la luz de la vía biliar y mediante él se va a visualizar toda la luz, tanto hacia arriba, hepático derecho, sus ramas, hepático izquierdo, y hacia abajo, ¿no?, la parte distal del coleoco. Y si hay cálculos, se van a atrapar con una canastilla hidrórmea y se van a extraer, ¿no? Ven ahí cómo se representa el coleocoscopio y los cálculos en la vía biliar distal. De acuerdo a la manipulación que tenga esta vía biliar, la instrumentación que haya tenido, su luz se va a inflamar, se va a edematizar y va a haber cierta resistencia al pasaje de la bilis. Entonces, si no ha habido mucha manipulación, se puede poner puntos y hacer un cierre primario. Pero si ha habido mucha manipulación, ha habido ingreso con instrumental y va a inflamar el esfínter de Oddi distalmente, se prefiere colocar una sonda en T, una sonda Kerr, como vemos acá. Se hace la incisión en el colédoco y después de explorar la vía biliar se coloca esta sonda en T, la cual va a salir después a través de la piel. Después de unos 21 días, esta sonda se puede retirar. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, vamos al video. Vamos a pasar un video de una colecistectomía laparoscópica. Vemos el ingreso que ha podido ser mediante una aguja de Veres, es un ingreso cerrado. Hay ingresos que son directamente con el trocar, en los cuales se abre la incisión y son ingresos abiertos. Luego de establecer el primer trocar y la óptica con él, se revisa toda la cavidad abdominal explorándola a ver si no hay algún otro hallazgo diferente al que, por el que hemos ingresado. ¿No? Se pueden ver si hay adherencias, se pueden ver si hay implantes peritoneales por carcinomatosis, ¿no? Se puede ver si hay hernias, eventraciones. Entonces hay una serie de elementos que se pueden visualizar en esta exploración. Si hay líquido libre, si hay sangrado retrógrado por las trompas, etc. Entonces, luego de esto se van a poner los siguientes trócares de trabajo. Según técnica americana, vamos a poner un trócar de 10 en el epigastrio y hacia el flanco derecho 2 trócares de 5. Colocado los trócares, se va a dar posición al paciente, se va a hacer una posición de Fowler, cabeza arriba y un side o un giro hacia el lado izquierdo. Y miren, la visión que se ve es toda los elementos a reconocer: la vesícula biliar, el lóbulo derecho del hígado, el lóbulo izquierdo, el ligamento redondo, falciforme hacia arriba, el duodeno, el colon transverso, ¿no? Todo, ¿no? La vía biliar principal. Es una visión importante de reconocer. Muy bien, con la pinza de ayudante se tracciona la vesícula hacia arriba. En este caso se ven adherencias, las cuales se van a liberar, ¿no? Delicadamente se traccionan, se presentan, y con un hook, con un gancho, se va a electrofulgurar y se van a separar las adherencias de la vesícula biliar, ¿no? Si hay estos elementos, prácticamente es otra cirugía que se realiza, se liberan adherencias, como ustedes ven, ¿no? Esto se debe a que hay cuadros anteriores de inflamación y el epíplon mayor se dirige hacia la vesícula biliar para englobarla. Se coge ya liberadas las adherencias y el fondo se dirige con una pinza hacia el hombro derecho y el bacinete se retira hacia el lado derecho
hacia abajo en diagonal, como tirándolo hacia la fosa ilíaca derecha. De esa manera se establece la visión del triángulo hepatocístico del cual habíamos hablado. Miren, lo están graficando: hepático propio, conducto cístico y reborde hepático. Triángulo hepatocístico. Y dentro de él, miren cómo se dibuja la arteria cística. Por lo tanto, este triángulo más pequeño es el triángulo del otro. Ahí lo han pintado. Triángulo hepatocístico en verde y calote en azul. Luego de reconocida la anatomía, ¿no? Se ven este ligamento hepatoduodenal, el borde libre, la unión cístico-bacinete. Este ligamento se va a incidir con electrofulguración para buscar la unión cístico-bacinete y hacer la disección a ese nivel, ¿no? Nos están dando una serie de tips para estar ubicados anatómicamente y no cometer una lesión de vía biliar. Nos están dando zonas de seguridad. Nos dicen que la parte roja está muy pegada a la vía biliar, por lo tanto no se debe trabajar ahí, se debe trabajar más por fuera, ¿no? Alejándonos, y aún menos colocar energía monopolar conjugada en esta zona. No es recomendable, ¿no? Pues se puede hacer un arco voltaico y formar quemaduras más allá. Entonces siempre se aleja uno de la vía biliar. Establecido el punto adecuado de disección, se va a disecar y electrofulgurar el peritoneo que recubre por delante y por detrás toda esta área del triángulo hepatocístico. De esa manera se van a establecer mejor las estructuras anatómicas. Miren cómo se presenta la vesícula: hacia el hombro el fondo, hacia la fosa ilíaca derecha el bacinete, y se expone todos los elementos en los triángulos hepatocístico y de Calot. Ahí se ve el ganglio del conducto cístico, ganglio de Mascali se llama, y estamos disecando ahí. Lo que está abajo es el conducto cístico. Lo que está arriba es, miren, acá cómo se ha determinado esta visión de seguridad que se está abriendo: conducto cístico, conducto hepático común, colédoco, arteria cística acompañada por el ganglio y la vesícula biliar, más arriba del reborde hepático. Miren ahí, igual esta es otra imagen, ese es el conducto cístico. A eso se puede introducir gasas para hacer una hemostasia, secado, ya que la sangre y la hemoglobina en ella oscurecen la visión laparoscópica. Siempre es necesario tener un campo limpio, sin sangrado. Con esta gasa que se ha introducido para secar, también se puede hacer una disección Roma, al igual que se puede hacer esto con un aspirador, el cual irriga solución salina. Se puede hacer hidrodisección también. Muy bien. Entonces se visualiza, se tiene en cuenta nuestra visión de seguridad o crítica de Strasberg, ¿no? La unión cístico-bacinete, todos los elementos que hemos conversado para determinar que no se produzca una lesión de vía biliar durante la disección. Esa es la unión cístico-bacinete, claramente definida. Otro es el método de Fischer, que nos habla de disecar desde el fondo hacia el pedículo, y de esa manera, de todas maneras, nos vamos a quedar con el cístico entre las pinzas. Otro es la visión crítica de Strasberg o visión de seguridad de Strasberg, que comentamos: al disecar todas estas estructuras podemos determinar adecuadamente qué elemento es el que estamos visualizando y disecando, ¿no? Okay, han puesto clips de polímero, de Molox, y se secciona.
tanto de la arteria. Ahora en este caso van a poner una ligadura en el cístico. Vemos cómo se clipa la arteria y se secciona. Luego de seccionar esos dos elementos, la arteria y el conducto, se procede a la disección del lecho vesicular y la colecistectomía. Luego de lo cual se va a hacer una hemostasia. Miren, el lecho puede quedar algo sangrando. Se recomienda hacer la hemostasia con electrodo bipolar. Y la vesícula biliar se extrae embolsada, puede ser por el trocar 1, luego de lo cual se realiza un lavado de la cavidad, una última revisión de hemostasia y de salida de bilis, y luego quedamos ya expeditos para terminar la cirugía, ¿no? Acá en estas imágenes se está revisando nuevamente la patología y el epíplon mayor se va a llevar como un parche biológico hacia la zona de la cirugía. Se ven la salida de los tróqueres antes de perder el neumo, a veces puede haber sangrados y es mejor detenerlos. Y acabó la cirugía, miren los puertos laparoscópicos, uno umbilical, otro epigástrico y hacia los flancos dos más. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Qué les ha parecido una colecistectomía laparoscópica? Dígame. Entrando por el ombligo, el trocar óptico nos permite visualizar perfectamente la cirugía. Si fuera el caso de que tu objetivo está un poco más alto, de repente el borde superior del hígado o de repente trabajar el hiato gastroesofágico, podríamos entrar un poco más altos, no necesariamente el ombligo. Pero para la mayoría de cirugías que hemos visto, uno puede entrar por el ombligo y permitir la visualización del objetivo bien y triangular, nos da un espacio para poner trócares de trabajo a los lados del ombligo. No te olvides que más arriba tenemos ya los rebordes hepáticos. Entonces el ombligo sí se presta anatómicamente para trabajar muchas cirugías, tanto para arriba, colecistectomía, drenaje de quistes laparoscópicos, o hacia abajo, apendicectomía, ¿cómo se llama? De repente una cirugía ginecológica, ¿no? Se presta para trabajar la parte alta o la parte baja, ¿no? Es el punto medio, supuestamente. Y aparte, cuando tienes una cicatriz umbilical, tú la puedes trabajar cuando cierras y queda escondida dentro del ombligo. No se va a notar mucho. Entonces, el impacto estético de tener la cicatriz dentro del ombligo es mucho mejor que tenerla por arriba o por debajo de él en la línea media. De calot. No, en general son triángulos descritos, o sea, y a veces utilizan un nombre por otro. O sea, lo que hacemos nosotros y también en los videos es la aclaración de cuál es uno y cuál es el otro. En realidad ambos son importantes porque si uno no tiene cuidado, puede lesionar las estructuras que están en ellos.
A veces hay tanta inflamación, como les decía, que no se puede visualizar y determinar qué estructura es cuál en esos triángulos. Y es preferible ir un poco por encima y dejar un poco de bacinete y poner puntos y no insistir en disecar todas las estructuras de los triángulos. ¿Por qué? Porque voy a causar una lesión de vía biliar. Y sobre ese tejido tan inflamado, tener una lesión realmente es un problema. O sea, lo importante es que ustedes determinen qué elementos hay ahí. La importancia es que si ustedes los lesionan, realmente es una cruz para el paciente y para el cirujano tener ese, porque es un problema que los va a acompañar, ¿no? Son operaciones, esperar la operación, son reoperaciones, es todo un tema. Entonces, lo importante es saber que estos son elementos vitales para la persona y que si se lesionan pueden tener mucha morbilidad a la persona, ¿no? Esa es la importancia. Y para extraer una vesícula biliar, una colecistectomía, que es el tema de ahora, y que es necesaria bajo ciertos casos, vamos a trabajar estos elementos. Tenemos que identificar bien para esos elementos para la cirugía. Esa es la importancia. Son elementos que hay que reconocer sí o sí. Como les decía hincapié, uno no puede clipar y no puede cortar estructuras sin haberlas reconocido. Y para eso, esos triángulos y la visión de seguridad Strasberg, cuando disecamos toda la grasa y tejido conjuntivo en la zona, nos permite tener un valor muy alto de determinación de elementos para no cometer lesiones de vía biliar. Esa es la importancia. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver un video ahora de una exploración de vía biliar. Vamos a ver acá una mesa quirúrgica, torres laparoscópicas, arcos en C, electrocauterios, mesa de anestesiología, elementos necesarios para hacer una exploración de vías biliares. Este es un colecoscopio, un endoscopio que ingresa por la vía biliar y tiene canales de trabajo, como ustedes ven acá, por los cuales van a ingresar canastillas de Dormias, ¿no? Para retirar los cálculos si es que los encontramos. La exploración traxística, que es la que se va a realizar, consta de un ingreso a través del conducto cístico, ¿no? Miren cómo estamos disecando el conducto cístico primero. Determinamos este y clipamos distalmente el conducto cístico, pegado a la vesícula. Luego de eso se hace un corte. Cortamos parcialmente el conducto cístico y a través de ese corte se va a ingresar un catéter. Con ayuda de una pinza, el catéter se introduce por ese corte parcial del conducto cístico, se dirige hacia la vía biliar y a través del catéter se va a instilar un contraste. Se pone un clip para asegurar el catéter para que no se mueva, pero no ocluye su luz, permite que instilemos contraste y pintar la vía biliar. De esa manera se va a determinar si hay cálculos o no, como en este caso. Se ve una imagen de sustracción a nivel distal, casi para llegar al duodeno, casi en la desembocadura. Hay un cálculo, una coledocolitiasis. Entonces, ya sabiendo que hay coledocolitiasis, vamos a dilatar ahora el conducto cístico. ¿Dilatar para qué? Para que pueda pasar el colecoscopio a través de él y ya no tener otra sección en la vía biliar que suturar, sino vamos a hacer todo a través del cístico. Entonces, miren, pasamos el catéter balón y con un manómetro que está afuera, podemos dilatarlo hasta cierta presión para evitar necrosis, para evitar ruptura del cístico. Unos minutos ahí van a permitir que el conducto cístico se elongue y permita, ahora sí, el pasaje del colecoscopio. Así dilatado, entramos con el colecoscopio y miren ustedes, con ayuda de una pinza,
va a ingresar a través del conducto cístico. Ya dentro del conducto biliar vamos a tener imágenes. Miren en la parte baja cómo se ve la luz del conducto y un cálculo. Y miren cómo la canastilla de Dormia que ingresa o sale a través de uno de los canales de trabajo de colocoscopio atrapa el cálculo. Lo atrapa y lo arrastra. Lo va a arrastrar, lo va a retirar el cálculo de la vía biliar y lo exterioriza a través del conducto cístico. Miren ahí. Ahí está el cálculo. Entonces, estamos trabajando a través del conducto cístico, ¿no? No hacemos un corte a nivel de la vía biliar, una coleocotomía, porque felizmente el paciente ha tenido vesícula y el cístico se ha dilatado y podemos trabajar a través de él. Nuevamente se ingresa y se ve que la vía biliar distal está limpia, ya no hay coleocolitiasis. Luego de eso se clipa bien el cístico y se termina de cortar. Y se hizo tanto una colecistectomía laparoscópica como una exploración de vías biliares laparoscópica transcística, sin hacer una incisión en el colédoco. La siguiente es una exploración transcoledociana. Puede ser ya un paciente que no tenga vesícula, que sea operado de vesícula, entonces ya no hay cístico del cuerpo, vamos a trabajar, ¿no? Entonces miren, hay una resonancia magnética donde se ven los cálculos, uno a nivel de la unión de la carina, a nivel de los hepáticos, otro en el hepático izquierdo y otros en la vía biliar principal. Entonces, si es un paciente operado de vesícula, no va a haber cístico. Entonces, ahí sí haríamos una coledocotomía. Miren, esta es la vía biliar. Van a poner un punto lateral para traccionar la vía biliar y permitirnos trabajar. Como no hay vesícula, ¿no? Si hubiera vesícula, con la vesícula lo traccionamos, pero en este caso no la hay. Traccionamos la vía biliar y hacemos una coleocotomía. Miren un corte, cómo se exterioriza inmediatamente bilis, la cual sale a presión, sale rápidamente, y un poco de barro biliar, ¿no? Como lo que ustedes ven que sale, hay barro biliar, ¿no? Lo cual se va a aspirar, se va a limpiar todo este contenido. Este reparo de la vía biliar se ha aperturado más con una incisión longitudinal en la vía biliar y a través de ese orificio se va a hacer una exploración. A través del orificio, como ustedes ven, ingresa un coleidoscopio con su luz, con su cámara, con sus canales de trabajo y sus pinzas y canastillas. Nos dirigimos a la parte inferior y miren cómo identifica cálculos. Y así como en el video anterior, se atrapa este cálculo y se retira. Se está englobando en la canastilla todo el contenido calculoso y se retira. Luego vamos a la parte superior y vemos cómo a nivel del coleo del hepático derecho hay un cálculo que ocluye la luz, el cual también se va a retirar con la canastilla. Se atrapó. Muy bien, con la canastilla también se retira este cálculo y se limpia la vía biliar. Es una cirugía que requiere un trabajo en equipo. Hay médicos que camarean, hay médicos que dirigen el colocoscopio, ¿no? Asesoran. Entonces la idea es
que es un trabajo en equipo para que todo salga bien. Ustedes ven ahora la vía biliar limpia, y luego de eso se termina el procedimiento, cuando tenemos ya todo ok. Se extrae el coleidoscopio. Muy bien. Es una prueba control donde se ve que la vía biliar está limpia. Ok. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Quedó Doctor, una todo claro? Sí, díganme. pregunta. En el primer video no vi que se hizo la colangiografía ni tampoco la coledoscopía. El primer Eso, video solamente fue una colecistectomía. Cuando correcto. una cosa es tener litiasis de la vesícula biliar que requiere una colecistectomía, y otra cosa es tener litiasis de la vía biliar, lo cual va a implicar la colangiografía y la exploración de las vías biliares. Son Claro, cosas entonces para hacer la colangiografía y para hacer la coledoscopía tenemos que tener algún tipo de evidencia de que tengamos que tiene que cálculos ser en el diagnósticos. coledoco. Como les decía yo, puede haber coexistencia de los dos. Llega un paciente que viene por colelitiasis, cálculos de la vesícula, y tú tienes que pedirle marcadores para ver si tiene coleocolitiasis. Vemos cómo está el diámetro de la vía biliar, vemos cómo está la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil, las bilirrubinas, las transaminasas. Si estas están aumentadas y el colédoco está ancho, uno tiene que sospechar que hay una coleocolitiasis. Entonces, ¿qué se hace? En esos casos se le puede pedir una resonancia, se le puede pedir una CEPRE, que es más invasiva, o se puede hacer intraoperatoriamente una colangiografía. Si por cualquiera de esos pasos yo tengo evidencia ya de una coledocolitiasis certera, se va a tener que proceder a sacar, a extraer esos cálculos. Y se puede hacer en un solo tiempo o en dos tiempos. ¿Qué significa eso? Se puede hacer todo durante una cirugía, colecistectomía más exploración de vías biliares, y se puede hacer por vía laparoscópica, como ustedes han visto. O se puede hacer primero una CEPRE, que es una endoscopía que pinta la vía biliar y la limpia, es diagnóstica y terapéutica. Se hace la CEPRE y al día siguiente, si no hay complicaciones, se hace la colecistectomía laparoscópica. Pero como bien has dicho tú, para yo hacer una exploración de vía biliar, laparoscópica, abierta, o hacer una CEPRE, tengo que tener evidencia de que hay cálculos de la vía biliar. Y estos pueden coexistir con los de la vesícula biliar, estar en el mismo tiempo, ser coexistentes en el mismo instante. Ok, doctor, gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, doctor. En el caso de un paciente que tuviera mucho riesgo quirúrgico para realizar este procedimiento, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Cuál procedimiento? Pues hemos visto dos. De por ejemplo, un cálculo en el colédoco. Se puede hacer una CEPRE, que es menos invasiva que una cirugía. Se puede hacer también a través de radiología intervencionista, a través de punciones transparieto-hepáticas también se puede extraer cálculos. Entonces, hay alternativas menos invasivas que una cirugía que pueden solucionar el tema de la coleocolitiasis. ¿Y la litrotipsia sería también No, menos invasiva que la CEPRE? pero la litotripsia se acompaña de la CEPRE, o sea, la CEPRE retira cálculos eh, a través de endoscópicamente, con canastillas, pero a veces los cálculos cuando son más de 1,5 centímetros son cálculos muy grandes para sacarlos solamente con canastillas, ¿no? Entonces ahí se requiere litotripsias,
¿no? Una manera es utilizar un litotripsor, pero acompañado siempre de la CEPRE. Ok, doctor, gracias. Ok. No, el tratamiento estándar es la extirpación de la vesícula, y esos cálculos más pequeños pueden ser los que den complicaciones muy severas como colangitis o pancreatitis. Entonces, necesitas tú operarlos. Que inclusive, cuando hay pacientes que sufren pancreatitis, que felizmente han sido leves, no pasa el periodo de pancreatitis 48, 72, se recomienda que en esa misma hospitalización se haga la colecistectomía, porque esos cálculos pequeños, otros, porque son múltiples muchas veces, pueden migrar y ya no causar una pancreatitis leve, sino causar una pancreatitis severa, que puede llevar al paciente a la UCI e inclusive matarlo. Pues el tratamiento es quirúrgico siempre. El tratamiento médico para cálculos de la vesícula biliar no es efectivo. No es efectivo y más es la complicación que puede aparecer en lo que uno quiere desaparecer el cálculo. Tan es así que los cálculos de vesícula biliar son el factor de riesgo más frecuente en cáncer de vesícula. Cuando tú dejas pasar mucho tiempo eso, y en personas de más edad, es más riesgoso para eso. Doctor, buenas noches. Una consulta. Bien. ¿Qué tanto se puede aplazar un procedimiento de colecistectomía en caso de que el paciente se mantenga estable? ¿O es una emergencia que tenga que ser esto No, manejada con premura? no es una emergencia, idealmente debe ser programado, ¿no? Pero el hecho de que lo aplacen, cada día se levanta el paciente y tiene un riesgo de complicación. Bajo, pero lo tiene. Pero lo ideal es que entre con el menor tiempo de exposición a dolores, porque cada episodio de dolor va a causar inflamación, más adherencias y el procedimiento va a ser un poco más laborioso. La idea es que no lo aplacen mucho. Muchas gracias, doctor. No se preocupen. Hasta luego. Muy bien, jóvenes, les agradezco su atención. Continúo con el otro grupo. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Doctor.